Buenas tardes otra vez. Vamos a continuar con la sesión y tiene la palabra la profesora Miriam Seco, que nos va a hablar sobre un estudio preliminar sobre la necrópolis de la dinastía XI, situada en el norte del templo de millones de años de Tutmosis III. Gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la organización pues esta oportunidad de realizar este congreso y poder dar aquí las últimas novedades del proyecto. Y, bueno, reitero la felicitación por la buena organización, ¿no? Y gracias a todos por estar aquí. Muchos de vosotros ya conocéis el templo de millones de años de Tutmosis III y hoy lo que voy a hacer es hablar de un estudio preliminar que estamos realizando sobre la necrópolis de la dinastía XI que hemos encontrado situada al exterior del muro perimetral norte del templo de millones de años de Tutmosis III. Esta es una foto aérea antigua que quería traerla, cómo estaba el yacimiento antes de empezar nosotros las excavaciones. Esto es una foto que yo tomé en el año 2002, antes sin saber que iba a acabar terminando en este templo. Y, como veis, quiero que os fijéis en lo que son los muros perimetrales. Bueno, el templo evidentemente había sido excavado anteriormente, pues en 1886 por Daresi, en 1906 por Weigall, en 1934 hasta 38 por Rique, pero fueron excavaciones puntuales y que no duraron mucho tiempo. Sí que excavaron una gran parte de lo que es la terraza alta y con el paso del tiempo, desde 1938, que el templo se abandona, hasta el 2008, que comienza nuestra excavación, nuestra intervención, el templo se vuelve a cubrir de arena. Pero una cosa que nosotros no habíamos prestado mucha atención era que los muros perimetrales estaban totalmente cubiertos de arena de nuevo, pero al exterior de los muros perimetrales lo que encontramos es las terreras de todas las excavaciones anteriores. Claro, nosotros a esto no le habíamos prestado mucha atención, pero cuando empezamos a excavar, como empezamos a excavar los muros perimetrales y queríamos ver y entender cómo estaban construidos, pues excavábamos el muro perimetral y al exterior del muro perimetral. Entonces, desde el 2009 empezamos a limpiar las terreras de los arqueólogos y los arqueólogos que habían trabajado anteriormente en el yacimiento, pues fuimos eliminando y quitando todas esas terreras. Claro, eso es un trabajo muy aburrido, muy laborioso, muy lento, pero bueno, hay que hacerlo si en el futuro se quiere musealizar y presentar el templo como un museo al aire libre. Entonces, bueno, pues empezamos a excavar y al exterior de todo el muro perimetral norte, que es todo este de aquí, al exterior, todas estas terreras, una vez que las fuimos quitando, ¿qué es lo que encontramos debajo? Pues hemos encontrado estratos que no habían sido excavados anteriormente. En esa zona es donde hemos encontrado todo al exterior del muro perimetral norte el basurero del templo, un basurero de la época de Tutmosis III que nos está dando muchísima información. Y ese basurero está encima de lo que es toda la roca madre al exterior del muro norte. Por eso, aquí una foto aérea ya última, de este último año. Esto es el resultado de 11 años de excavaciones. Todo lo que es al exterior del muro norte, una vez que hemos ido quitando el basurero de la época del templo, debajo llegamos a la roca madre. Toda esta zona de aquí es donde encontramos la necrópolis de época tardía, que el doctor Javier Martínez Babón ya habló de esas excavaciones, de esas tumbas, y en esta esquina, al norte también, es donde hemos encontrado este promontorio en el cual está
todas estas fosas simples de la 11 dinastía, que por ahora hemos datado finales del primer periodo intermedio, comienzo del Reino Medio. Toda esta, como nosotros lo que comenzábamos es excavando el muro perimetral, toda esta parte de aquí, pues las primeras cuadrículas que excavamos de la necrópolis fue la parte baja de la necrópolis, que es la parte que estaba más arrasada, porque cuando Tutmosis III construye su templo, arrasa parte de las tumbas que había en esta zona. Estos son fosas simples de distintos tipos. Hay fosas, pues un pozo que baja pues 1 metro, 2 metros, 3 metros, con nichos a un lado, a veces nichos a los 2 lados y en otras ocasiones incluso varios niveles de nicho. Lo que yo voy a presentar aquí son 3 años de excavaciones. El primer año que excavamos en esta zona, al exterior, en el promontorio de la dinastía 11, fue el año 2014. Esta es otra imagen en la que, bueno, pues podemos ver toda la parte baja como está más arrasada, porque cuando Tutmosis III decide construir su templo, él busca la roca madre para cimentar bien los muros perimetrales de adobe. Como veis, las fosas, pues lo que se van adaptando a la forma de la roca para aprovechar al máximo esa roca y ocuparla con enterramientos. Hasta ahora hemos excavado 31 fosas, han salido algunos cuerpos fuera, al exterior, y hemos excavado también 2 túmulos. Esto es un plano de la zona. La zona ha sido excavada por 2 arqueólogos, Linda Chapón y Manuel Abeleira. Y, bueno, hay también otra tipología. Nosotros hemos, como, bueno, pues fosa, lo hemos enumerado por orden de aparición, y en la zona más alta del promontorio han aparecido unas tumbas que tienen un pequeño patio, una entrada, y entras en una cámara donde están fosas a ambos lados. Ahora lo que voy a ir año por año, como fuimos excavando, como veis, aquí todavía no habíamos terminado de excavar la terrera al exterior del muro perimetral, íbamos excavando parcialmente lo que es el basurero del templo y dimos con las primeras tumbas de la parte baja del promontorio. Estas son las primeras excavaciones y, como veis, esto es una roca de muy mala calidad. Allí lo que le llaman tafla, no tiene nada que ver con otras tumbas que hemos encontrado en otras zonas con roca de mejor calidad. Y otra peculiaridad de esta necrópolis es que hemos encontrado algunas tumbas que están intactas, que no habían sido robadas en la antigüedad. Entonces, las primeras 3 fosas que excavamos, fue la número 1, la número 2 y la número 3, que, bueno, algunas veces tenemos o 2 sarcófagos en paralelo o a veces un sarcófago encima de otro. La fosa número 1 es un enterramiento con 2 sarcófagos y ajuar funerario cerámico asociado. Las cabezas están orientadas al norte y miran hacia el este. Los 2 individuos presentan una coloración diferente. Aquí el doctor Albert Isidro ya habló de la patología de este individuo. El individuo número 1, como veis, pues tiene otro color, es un caso de leucemia. Y el individuo 1 es un hombre que entre 20 y 25 años y tenía un brazalete de madera en la mano derecha. El individuo número 2 es un hombre de entre 30 y 40 años y le falta toda la zona lumbar, de la zona lumbar hacia abajo. Aquí, en este caso, el ajuar cerámico lo encontramos en esta zona superior, al exterior, al lado de la cabeza. Estos cuerpos siempre están en sarcófagos de madera sin decoración, que lamentablemente están casi todos pues comidos
por la termita y el estado de conservación es lamentable. En este otro caso, la fosa número 2, tenemos un individuo que es un niño entre 7 y 8 años, con las rodillas flexionadas y un ajuar cerámico asociado. En este caso, el ajuar pues, está aquí fuera del sarcófago, la cabeza está orientada al este y él mira hacia el sur y podemos ver la posición del brazo, que es poco habitual. Este niño pues, se encontró con un collar de cuentas in situ. El individuo en la fosa número 2, pues encontramos un individuo, el individuo número 4, fuimos enumerando los individuos conforme iban apareciendo. En este caso es una mujer entre 45 y 55 años, tiene el ajuar funerario cerámico, en este caso dentro del sarcófago, y este es el típico cerámica con el borde ondulado. Como digo, toda esta cerámica ha sido estudiada una parte por Bettina Bader y otra parte por Mohammad Naguib y lo han datado pues, de final del primer periodo intermedio, comienzo del Reino Nuevo. El individuo número 5, que este individuo está debajo del número 4, como he comentado, los sarcófagos se superponen, y este individuo número 5, pues una mujer entre 20 y 25 años, con un individuo infantil 1, aquí, y con algunos restos de collar. Como veis, son enterramientos muy simples, de gente humilde. La fosa número 3 es otro enterramiento con ajuar funerario cerámico asociado. Como veis, de nuevo, el sarcófago totalmente comido por la termita. En este caso es un hombre de entre 20 y 30 años, la cabeza orientada al este y él mira hacia el sur, y es un individuo colocado de lado, de cúbito lateral izquierdo, que es como encontramos la mayor parte de los individuos de toda la necrópolis. La fosa número 4, un enterramiento con dos sarcófagos, el que estaba arriba y el ajuar funerario cerámico asociado. Este caso es una mujer entre 20 y 25 años, la cabeza orientada al este y ella mira al sur, y es igualmente un individuo colocado de lado de cúbito lateral izquierdo. Estas son las primeras fosas que encontramos. Cuando subimos un poco al promontorio es cuando encontramos estas tumbas que ya son de mayor tamaño y que tienen otra planimetría. Se trata de un pequeño patio y la entrada a una cámara. Voy a poner como ejemplo la número 19. La número 19, esta es el patio de entrada. Aquí en la esquina encuentra todavía resto original del enlucido en las paredes y la cámara, una cámara en donde tenemos fosa a un lado y fosa a otro lado, donde también se superponen los individuos uno encima de otro. Esta es la vista de la cámara cuando entramos, el material revuelto en superficie, y aquí encontramos estas bandejas funerarias típicas de la época. Ahora voy a poner los ejemplos. Y cuando excavamos la fosa, pues igualmente un individuo y el otro al otro lado, en este caso, los individuos, pues la cerámica está situada al exterior de los sarcófagos. Estos son ejemplos de las bandejas de ofrenda encontradas en esa tumba. Hemos encontrado paralelos en las excavaciones de la misión húngara que trabaja justo detrás del templo, en el Joja, y pues son bandejas que ellos datan también de finales del primer periodo intermedio y comienzos del Reino Medio. En la campaña del 2015
excavamos al año siguiente y vamos subiendo en el promontorio y es donde, cuando excavamos las fosas de la parte alta de ese promontorio. La fosa número 5 y la fosa número 6 aparecieron intactas, no habían sido abiertas en la antigüedad y con lo cual el material que encontramos, el ajuar funerario, pues fue muy interesante. Son fosas, la número 5, pues de muy poca profundidad, menos de 1 metro, y hacia un lado el nicho donde se colocaba el sarcófago con el individuo. En este caso, la fosa número 5 es nuestro individuo número 12, es una mujer entre 30 y 35 años, con la cabeza orientada al noreste y ella mira hacia el este y el ajuar funerario, la mujer está colocada dentro del sarcófago. En este caso no encontramos nada de cerámica, de ajuar cerámico, y lo que llama la atención es la posición de los brazos, porque sujeta algo en las manos y cuando vimos que era un espejo. Ella se enterró, pues el ajuar funerario estaba compuesto de un espejo, un hueso en función de aguja y algún tipo de abalorio en fayenza. La otra fosa al lado, la número 6, que tenía aún el cerramiento en la parte, aquí en la parte superior, pues también la excavamos. Esta es un poco más profunda y hacia un lado pues tenía el pequeño nicho para meter el sarcófago. Este caso es la fosa número 6, nuestro individuo número 14 es también una mujer entre 35 y 40 años con la cabeza orientada al noreste. El ajuar funerario de esta mujer consistía en un reposacabezas de caliza que estaba hecho en 3 piezas y que conservaba una breve inscripción casi borrada en hierático. El especialista Frederick Hagen, el doctor Frederick Hagen, que es el que está estudiando los óstracas y los papiros del templo, pues lamentablemente nos dijo que no se podía leer esta inscripción. Este es un ejemplo, he querido traer un ejemplo de un individuo que encontramos fuera de fosa, que en este caso apareció con un reposacabezas de barro, y aquí encontramos algunos paralelos en un yacimiento de Asiut. Ya voy a pasar al 2017 porque en esta campaña voy a hablar de 3 fosas. La número 13 y la más interesante de todas es la número 18, porque la parte inferior de la tumba estaba intacta y de la fosa número 29. La fosa número 13 es nuestro individuo número 28, es un hombre entre 20 y 25 años, la cabeza orientada al noreste y él mira hacia el sureste. En la zona de la cabeza estaba el ajuar funerario, que consistía en un reposacabezas de caliza y ajuar cerámico. Aquí tenemos el reposacabezas de caliza y parte del ajuar cerámico. Esta fosa, como la tafla, lo que es la roca, estaba muy deteriorada, pues se conservaba peor. Esta es una imagen de ese reposacabezas. El ajuar cerámico que encontramos en esa fosa, que fue estudiado y dibujado por Mohamed Naguib, y también coincide en fecharlo finales del primer periodo intermedio, comienzo del Reino Medio. Esto simplemente quiero traerlo porque hemos encontrado algunas fosas como esta, la número 26, que es el individuo 46, que es un enterramiento sin ajuar funerario. También hemos encontrado algunos sin ajuar funerario, ni cerámico ni de ningún tipo.
Y ahora pasamos a la fosa 18. La fosa 18 ha sido muy interesante porque la parte superior sí que había sido abierta anteriormente, pero desde la mitad del pozo hacia abajo estaba intacta. La parte de arriba, pues bajas en el pozo, tienes un nicho a un lado, que es el individuo número 37, otro nicho hacia el otro lado, que es el individuo número 38, un individuo en el medio en el mismo pozo, que es el individuo 39, y al fondo del todo otro individuo, que es el número 40, que estaba aún cerrado y intacto. Desde esta zona hacia abajo se encontraba totalmente intacto. Entonces, cada uno de los individuos se encontró con su ajuar funerario asociado y ha sido pues, un material muy interesante. Este es el comienzo de la excavación de la fosa y este es el primer nicho. El primer nicho es el individuo número 37, es una mujer entre 20 y 25 años, la cabeza orientada hacia el noreste y dentro del ataúd, en la zona de los pies, aparecieron 2 sandalias de madera con decoración de puntos negros. Tenemos un paralelo que viene de Beni Hasan, muy similar, también datado en el Reino Medio. Y el ajuar, después tenemos el individuo de la otra fosa, el número 37, que también es una mujer entre 20 y 25 años, y el ajuar cerámico asociado. Y en el centro en medio de la fosa, del pozo de acceso, encontramos este otro enterramiento que también el doctor Albert Isidro ha hablado de la enfermedad de este niño. Se trata de un niño en posición fetal, con la cabeza orientada al noreste, apoyado sobre su lado izquierdo, enterrado con su ajuar funerario cerámico, que lo tenemos aquí completo, algunos de los recipientes pues con su tapón original, y este niño pues presenta hidrocefalia y espina bífida. Ya al fondo de la fosa es donde tenemos la último enterramiento, que en este caso todavía estaba cerrado el acceso con piedras de caliza, y encontramos en su interior a un individuo, que es el individuo número 40. Se trata de un hombre entre 20 y 25 años que preserva la momificación. La cabeza está orientada hacia el noreste y se enterró con su ajuar funerario. Por un lado encontramos en la zona de la cabeza, pegado a la cabeza, este pequeño recipiente de ungüento de alabastro con su tapón de barro in situ, y dentro pues tenía todavía el aceite de el original, ya seco, claro. Y hemos encontrado pues, algunos paralelos en el oeste de Tebas, cerca de El Bahari, y en la tumba 845 de Beni Hasan, de estos mismos recipientes de ungüento, que se datan pues, de finales del primer periodo intermedio, principio del Reino Medio. Y en la zona de los pies encontramos todo el ajuar funerario cerámico y esta maqueta de caliza. Este es todo el ajuar completo. Y la maqueta de caliza con los 6 recipientes que irían colocados sobre los 6 agujeros. Hay autores que opinan que los colores, esto es como una simulación de lo que sería el agua. No hay muchos paralelos de este tipo. El verano pasado estuve en la Universidad de Tübingen buscando paralelos y es bastante complicado porque no hay muchos. Sí que encontramos otro modelo de un cementerio de Nagel el Deir, al lado de Abidos,
que es también datado del mismo periodo, pero en este caso es un modelo de madera, no como el nuestro, de caliza. Y bueno, una recreación hecha por Juan Carlos Bellón de lo que sería la tumba, cómo se encontraron los individuos. Y la número 29, en la que también encontramos otra maqueta de mesa de ofrenda muy similar a la anterior. Pues se registraron al este, entre el nicho y el ataúd, se registraron 3 recipientes cerámicos de forma cerrada y un tapón, así como una mesa de ofrenda realizada en caliza y pintada en rojo y azul. La momia se encontraba en la típica posición de la zona, de cúpito cuasilateral izquierdo. Por el contrario, la orientación del individuo es atípica, se orientaba oeste-este, con la cara hacia el norte, justamente a la inversa del patrón habitual de la necrópolis. Como en otros enterramientos del área, las piernas estaban ligeramente flexionadas. Las manos reposaban directamente sobre la extremidad interior correspondiente, sin llegar a cruzarse, como se ha documentado en otros individuos. Esta es la imagen de esta otra maqueta de mesa de ofrenda, en este caso pues aquí con lo que sería para la simulación del agua. Y nada, estas son las conclusiones de, lo que sí quiero decir que es una necrópolis que no está aún excavada en su totalidad y que los materiales están en proceso de estudio por parte de un equipo interdisciplinar. Muchas gracias.